Ejercicio resuelto de Go número 712. Nivel fácil. Buenos días, aquí está tu problema para hoy. Este ejercicio fue preguntado por Facebook. Dada una cadena de redondos, curly y square y cuadrados. Dada una secuencia de paréntesis, regresar si esta secuencia está balanceada. Es decir, revisar que los caracteres de apertura y de cierre estén en la posición correcta. Y en la cantidad correcta, imagino. Vamos a venir entonces a nuestra carpeta de ejercicios. Y vamos a crear una nueva carpeta aquí dentro que la vamos a llamar 120, porque ese es el número que llevo yo en mi registro. Vamos a llamar esa carpeta Balance Brackets. Dentro entonces, como estamos haciendo TDD, lo primero que vamos a hacer serán los tests. Escribiremos un archivo brackets_test.go y el brackets que contendrá la función. Vamos a decir que el nombre de este paquete es brackets, que vamos a poner en ambos archivos. Y vamos a ir al terminal, entrar a esta carpeta 120 y inicializar el módulo brackets. Vamos a declarar entonces nuestra función. Vamos a darle un nombre como por ejemplo isBalance, está balanceado. Esta función recibirá como entrada una secuencia de caracteres, una cadena, y retornará un booleano que dirá si está balanceada o no. De entrada vamos simplemente a regresar cierto siempre y vamos a escribir unos tests alrededor de esta función. En el brackets_test.go vamos a crear primero una estructura que llamaremos tests. Y cada uno de los objetos dentro de esta estructura contendrá la información sobre un test. Información como el nombre, el input que le damos a la función y el output o expected, lo que esperamos que la función regrese. Ahora vamos a escribir la función que ejecuta estos tests. La vamos a llamar simplemente test-balanced brackets o balance test, por ejemplo. Cuando ejecutemos goTest por terminal, esta función será llamada y recibirá un objeto de tipo testing.t, que es una estructura que nos permite interactuar o informar sobre el estado del test. Este es un procedimiento bastante estándar en el testing con Go. Dentro de esta función ahora lo que haremos será un bucle for que recorrerá cada uno de estos tests. De entrada nos imprimirá por pantalla un mensaje diciendo voy a ejecutar este test. Y imprimirá también el nombre del test. Llamaré la función isBalance pasándole como input el input que he declarado en el test y el resultado lo almacenaré en esta variable got. Y finalmente preguntaré si este got, lo que obtuve, es diferente a lo que espero, al expected. Entonces finalizo la ejecución con un error fatal, mostrando un mensaje con el nombre del test que ha fallado. Vamos a ejecutar el test por el terminal y vemos que tenemos un error. En la línea 4 del archivo vemos que se nos ha olvidado declarar las propiedades de esta estructura tests. Hemos inicializado un objeto dentro de esta estructura, pero no hemos definido el contenido de la estructura, que será nombre, name, que será un string, input será un string y expected será el booleano. Ejecutamos nuevamente el test y veremos que tenemos un nuevo error en la línea 7. Como estamos declarando la estructura y además inicializando esta estructura, tenemos que usar el test es igual, usar el carácter igual. Ahora, si ejecutamos nuevamente el test, veremos un error relacionado con el nombre. Los nombres de los atributos dentro de la estructura los he puesto con mayúsculas, así que debo cambiar el nombre de todos estos atributos. Finalmente, tengo que importar este paquete testing que me he olvidado de importar. Y si una vez más ejecuto el test, ahora sí ya veo que ha funcionado. El test ha finalizado con un resultado OK. Es hora entonces de añadir un par de tests nuevos. Vamos a crear uno con un nombre, por ejemplo, un paréntesis. Si tuviéramos un solo paréntesis, la función de balanceo tendría que detectar que esto no está balanceado y con el input de un paréntesis regresar falso. Vamos a ejecutar ahora el test y veremos que tiene que fallar este test un paréntesis. Para determinar si una cadena está balanceada, lo que tenemos que hacer es determinar que las llaves de cierre vienen en el orden esperado
indicado por las llaves de apertura. Entonces lo que puedo tener es un registro de las llaves que espero de cierre y comprobar a medida que voy cerrándolas. Lo que necesitaremos entonces es un bucle que comenzará con el primer carácter de la cadena y si es un carácter de abertura, declarará que pronto esperará un carácter de cierre, que pondremos en la lista de variables como por ejemplo espero cierre, una cadena, e insertaremos el carácter que cierra el elemento que estamos verificando. Pasaremos al segundo carácter, que también es un carácter de apertura, por tanto declararé que espero un carácter igual de cierre. Por fin, el carácter número 3 será un carácter de cierre, que debe seguir el orden que he estado esperando. El último carácter que inserté es un paréntesis de cierre, que es igual al que he encontrado en la cadena. Tanto este de cierre como el esperado son iguales, por tanto, el cierre lo declaramos como OK. Pasamos al carácter número 4, que también es de cierre, y coincide con el carácter que esperamos que aparezca en el cierre. Por tanto, este cierre también es OK y borramos el carácter de la lista de espero cierre. Si llegamos al fin de la cadena y encontramos que todos los cierres han sido OK, podemos decir que nuestra cadena estará balanceada. Voy a verificar este algoritmo rápidamente con una cadena un poco más larga, yendo carácter por carácter declarando el orden de cierre esperado. Para cada abertura, declaro que espero un cierre correspondiente. Todos estos son caracteres de abertura y por fin cuando llega uno de cierre comparo con el último insertado. Como es igual, lo puedo borrar y seguir verificando. Finalmente, la verificación manual nos da el resultado esperado, que al final de la cadena hemos cerrado todas las llaves de apertura y no nos ha quedado ninguna faltando, es decir, la cadena está balanceada. Comenzamos entonces declarando la variable expectedClose, donde pondremos la lista de caracteres de cierre que esperamos. Declaramos ahora un bucle que recorrerá cada uno de los caracteres en la secuencia que recibimos como entrada. Como necesito saber si un carácter es de apertura o de cierre, voy a declarar una función que llamaré isOpen, que recibirá un carácter codificado como un byte y me dirá si es cualquiera de los caracteres de apertura. Diremos entonces con un if que si este carácter de entrada se corresponde con cualquiera de los caracteres de apertura, regresamos true o cierto. Creo que también necesitaré una función para determinar si el carácter es de cierre, así que declararé otra función llamada isClose, que hará lo contrario, regresará si el carácter es cualquiera de los caracteres de cierre. Cuando tenemos una función que regresa verdadero o falso según cierta condición, podemos en vez de usar un if, simplemente regresar el resultado de esta condición directamente. De esta forma hacemos como un refactoring y el código queda un poco más limpio. Y ya que estoy pensando en código limpio, como estas dos funciones son opuestas, lo que puedo hacer es que dentro de una regreso el inverso de la otra. Dentro del bucle, entonces, recorreré todos los caracteres de la cadena de entrada. Y si me encontrara un carácter que es un carácter de abertura, lo que tendría que hacer será añadir a mi lista de caracteres de cierre esperado el carácter de cierre correspondiente al carácter de apertura que he encontrado. Lo que haré entonces será tomar la cadena que contiene la lista de caracteres esperados y le añadiré al final el carácter de cierre que espero. Cuando recorro una cadena, cada uno de los caracteres será de tipo run. Y tengo un error porque la función isOpen está esperando un byte, así que cambiaré el tipo a ser run. La cadena no solamente tiene paréntesis, sino que también tiene llaves y corchetes, así que haré una función que me retornará el opuesto al carácter de apertura, dependiendo de qué tipo de carácter es. Esta función, que llamaré opposite, recibirá un run, un carácter de entrada, y retornará otro run, que es el correspondiente de salida. Ya que tengo tres caracteres, voy a usar una estructura switch. En el caso de recibir de entrada un paréntesis de apertura, retornaré el de cierre. Si lo que recibo es un corchete de apertura, retornaré un corchete de cierre.
Y lo mismo haré para las llaves de apertura y de cierre. Fuera del switch tengo que poner también un retorno, así que retornaré simplemente un carácter vacío, que será el valor 0 convertido a un run. Expected close es un string, pero opposite está regresando un run. Y no puedo simplemente añadir este run al final de la cadena. Así que lo que tengo que cambiar es que opposite regrese una cadena que sí puedo enlazar a otra. Cambiaré entonces el valor regresado por cada uno de estos casos. Y fuera del switch retornaré la cadena vacía. El error en esta concatenación ya ha desaparecido y ahora voy a la rama del else. Como vimos, habíamos declarado una función que era isClose, que es la que llamaremos para determinar si el carácter que estoy tratando es un carácter de cierre, en cuyo caso tendré que verificar que el carácter cierra de forma adecuada los caracteres de apertura. Es decir, que el carácter de cierre encontrado se corresponde con el esperado dentro de la cadena expected close. Dentro de este else if diré entonces que si C es igual, o mejor, si es diferente al carácter que estoy esperando, que como he ido añadiendo al final de expected close, lo tendré que ir a buscar al último índice menos 1. Es decir, el carácter que estoy tratando no es el carácter de cierre que estaba esperando. En tal caso, la función tiene que retornar falso, lo que me indica que la cadena no está balanceada, que me he encontrado un carácter de cierre que no se corresponde con el de apertura. No me gusta tener muchas condiciones o mucho código en la condición del if. Extraeré entonces este carácter que estoy esperando a una variable que llamaré expectedChar. Añadir una nueva variable me permite tener un sitio donde poner un nombre que explique por qué estoy haciendo esta condición, qué estoy verificando con esta condición. En este caso estamos diciendo que el carácter que estoy esperando es diferente al carácter C que estoy tratando en este bucle. Es una nueva variable, por tanto tengo que usar dos puntos igual. La variable C del bucle y expectedChar son de dos tipos diferentes. Así que le haré un casting a run a expectedChar. Y ahora desaparece otro de los errores que teníamos. En caso contrario, es decir, en caso de que el carácter que he encontrado de cierre se corresponda con el que estoy esperando, no habrá ningún error. Y lo que tendré que hacer es sacar este carácter esperado de la cadena expected close, porque estaba esperando que me lo dieran y efectivamente me lo han dado. Lo que haré simplemente será sobreescribir el valor de expected close con su propio contenido desde el índice 0 hasta el índice de su longitud menos 1. Es decir, todos los caracteres que contiene exceptuando el último. Borraré los comentarios que no necesito y mirando al código, ya que solamente tengo un else, puedo simplemente no usar esta función isClose y asumir básicamente que si un carácter no es de apertura, por fuerza tendrá que ser de cierre. Se me ocurre que si en vez de poner el carácter de cierre esperado al final de mi cadena expected close lo voy poniendo al principio, el código será un poco más limpio. Diré entonces que cada uno de los caracteres de cierre esperados los iré acumulando a la izquierda al principio de la cadena expected close. Esto me permite comparar simplemente con la posición 0 de la cadena expected close. Y no tengo que utilizar la longitud menos 1, que es una forma más larga de encontrar este carácter. El código para sacar la subcadena también se me simplifica bastante. Simplemente tengo que eliminar el carácter en la posición 0. Si el bucle recorre toda la cadena y no encuentra ningún error, quiere decir que podemos regresar true, ¿cierto? Es decir, la cadena sí está balanceada. Ejecutaré nuevamente el test a ver qué pasa. Y veo que falla el test de un paréntesis. Lo que sucede es que el código solamente verifica que el cierre es correcto cuando hay un carácter de cierre. Pero en el test que estoy comprobando, solamente tengo un carácter de apertura. Es decir, el bucle finalizará y no habré encontrado ningún error. Porque el error, la condición de error, solamente se ejecuta cuando estoy estudiando el carácter de cierre. Me falta comprobar que cuando estoy verificando un carácter de cierre,
efectivamente tenga una lista de caracteres esperados de cierre, que la longitud de los esperados no sea 0. Pruebo el test nuevamente y nuevamente está fallando, porque nuevamente este código que he añadido solamente se ejecuta cuando estoy encontrando caracteres de cierre. Mi cadena, que solamente tiene un carácter de apertura, no tendrá ningún carácter de cierre, de modo que ni siquiera llegará al punto de verificar esta longitud de los caracteres de cierre esperados. La forma de tener en cuenta estos caracteres abiertos pero no cerrados es que al finalizar la función no me debe quedar en la lista de caracteres de cierres esperados ningún carácter de cierre esperado. Es decir, cada llave de apertura debería tener su llave de cierre complementaria. Si llegase a recorrer todo el bucle y la longitud de esta cadena de caracteres esperados de cierre fuera diferente a 0, querría decir que me he dejado alguna llave sin cerrar. Por tanto, debería retornar falso. Y este retornar falso y retornar verdadero que tengo aquí los puedo combinar en una sola línea, retornando el resultado de comparar la longitud de los caracteres esperados con 0. Probamos nuevamente los tests y ahora sí vemos que el resultado del test es OK. Es decir, la función hace lo que nosotros queremos que haga. Un solo test tan sencillo yo creo que no es suficiente para verificar que la función está haciendo lo que queremos. Así que añadiré un par más de casos. El primero será un caso sencillo de paréntesis de apertura y paréntesis de cierre que debería regresar true o cierto, es decir, que está balanceada esta cadena. Y en el siguiente caso combinaré los tres tipos. Esta cadena, como vemos, también está balanceada, así que el retorno debería ser true. Y uno más, un poco más complicado, que será una combinación de todos los tres diferentes tipos de llaves. Vamos a ejecutar el test en el terminal, gotest. Pidiéndole que nos muestre todos los mensajes por pantalla. Y efectivamente vemos que los tests aún funcionan, es decir, la función parece correcta. Copiemos también los tests que nos dan en el enunciado del ejemplo. El primero es un caso para una cadena que está balanceada, la podemos copiar del enunciado y la ponemos como input del test. El resultado esperado, el expected, será true. Y copiamos también dos casos de cadenas que no están balanceadas. En la primera, algunas llaves están en la posición equivocada y en la segunda nos faltan caracteres de cierre. Tenemos 3 de apertura y solamente 1 de cierre. Cambiaremos el nombre de estos tests para que por terminal nos sea un poco más fácil identificar si alguno falla. Y por complicar las cosas, añadiré un test un poco más largo que todos los otros que he escrito hasta ahora. Volvemos al terminal y ejecutamos gotest. Con el flag v para mostrar todos los mensajes. Veo entonces que un test ha fallado, el test del ejemplo número 1. Y efectivamente, este es un test que debería regresar falso porque la cadena no está balanceada. Y lo mismo le pasa a este segundo test. Ejecutamos nuevamente los tests. Y ahora sí vemos que el resultado es OK, es decir, la función satisface todos los tests que hemos escrito. Este es el final del ejercicio, ahora solamente queda añadir todos los archivos cambiados a un commit y subirlo a nuestro servidor, por ejemplo, de GitHub, para compartirlo con el resto del mundo.